Tiene la palabra el diputado Carlos Raimundi. Bueno, gracias, presidenta. Muy breve, tratar de responder a algunos argumentos. El primero es que escuché de algún diputado cómo se puede discutir algo tan estratégico en un plazo tan breve. Y a mí siempre me llama la atención eso de calificar o considerar al debate parlamentario como un compartimiento estanco y sacarlo del contexto de un tema en el cual, desde que se establecen los primeros contactos y los primeros acuerdos estratégicos entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente Hu Jintao, que hoy señalaba el diputado Heller, han viajado a China 3 veces los presidentes de la nación y ha habido decenas de misiones comerciales, visitas de empresarios, rondas de negocios, visitas universitarias. Es decir, que esto forma parte de una relación que se viene sosteniendo en el tiempo y de la cual el Parlamento es una de las partes, pero es un tema que ya se venía trabajando con mucha intensidad en la sociedad argentina durante la última década. Segundo punto, señora presidenta, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un país que representa el 20% de la población mundial, que ha crecido a un promedio de 10 puntos en el último cuarto de siglo y que de los casi 200 países que integran las Naciones Unidas, con 130 países, China es el primer socio comercial. Pero a todo esto quiero agregar un dato más. De esos 130 países, no hay uno solo, no hay uno que tenga superávit en materia de comercio industrial con China. Desde el living hasta el baño, el escritorio o el garage de una casa de familia en el último rincón de cualquiera de esos 130 países hay un producto industrial importado de China. Por lo tanto, puesto en contexto, el planteo del intercambio industrial, de la primarización, del valor agregado, hay que ponerlo en el marco de las dimensiones del país del cual estamos hablando, no de la debilidad negociadora de nuestro país. Es todo lo contrario, porque el déficit que nosotros tenemos con China lo tenemos sin los acuerdos. Es al revés, los acuerdos lo que tratan es de crear caminos para equilibrar las partes más desequilibradas de esa relación, que no derivan de la debilidad de la Argentina, derivan de las dimensiones de un monstruo económico que ha modificado la ecuación del poder económico mundial en el último lustro, en el último cuarto de siglo, señora presidenta. Tercer punto, ¿cómo se crea empleo? Se crea empleo con un anexo de reciprocidad en un tratado o invirtiendo para construir 2 centrales termonucleares y para seguir construyendo 2 centrales hidroeléctricas que en el interconectado nacional van a ampliar en más de un 10% la oferta energética. Esa energía hay que dársela a tasa subsidiada a las industrias argentinas y son las industrias argentinas las que van a crear empleo. Industrial, no primario. ¿Cómo se crea empleo? Duplicando en 4 años el presupuesto de la investigación en ciencia aplicada del CONICET, señora presidenta. ¿Cómo se crea empleo? Se crea empleo no por un anexo en un tratado, se crea empleo creando una correlación de fuerzas a nivel mundial en los organismos internacionales que le permitan a la Argentina fortalecer su posición con los fondos buitre, no entrar en crisis de financiamiento y utilizar ese dinero para medidas anticíclicas y proactivas para fomentar la producción industrial. Tanto es así que los gremios industriales más importantes de la Argentina, de los cuales tenemos representantes en este Parlamento, no solamente que no han dicho una sola palabra de crítica a estos acuerdos, sino que los han aplaudido.
Escuché a un diputado hablar de la necesidad de planificación estratégica, pero desde luego, señora presidenta, inclusive nombró que la última planificación fue del gobierno de un buen presidente, que fue Arturo Illia. Pero el problema es construir poder político, señora presidenta, construir fortaleza estatal, construir sinergia con el sector privado, porque si no, el plan estratégico con un gobierno que no dura no tiene ningún sentido. Por lo tanto, apliquemos un poquito el principio de realidad. Escuché a otro diputado decir solo a cambio de reservas. Y insisten con el tema de las reservas. Mire, el tema de las reservas hay que verlo, a mi modo de ver, desde dos puntos de vista. Si uno lo mira desde la lógica del sistema financiero internacional vigente, es una debilidad. Pero si uno lo ve desde la disputa por hegemonía de monedas en una nueva ecuación del comercio internacional, formar parte de un grupo de países, como fue mencionado hoy también por el diputado Heller, donde el propio Brasil, que no tiene el mismo problema que nosotros en materia de reservas, pero que firma los swap, o en un acuerdo con Rusia para que el comercio bilateral no sea hecho en dólares, sino en otra moneda de clearing, y que la Argentina forme parte de ese proceso, no debe mirarse desde una debilidad, sino se lo tiene que mirar desde un nuevo eje geopolítico internacional. Los chinos están financiando al sur de Nicaragua un canal interoceánico que va a dividir el comercio y disputarlos a la par con el comercio internacional que pasa por el Canal de Panamá. En ese contexto geopolítico internacional hay que medir este acuerdo, señora presidenta. Y lo último, por supuesto que quedan más cosas que podría insertar. Diputado, se agotó Lo el último, tiempo. yo no me siento autorizado para decir que China es un sistema político que no nos da garantías, porque me gustaría tomar algunos indicadores para medir cuáles son los sistemas políticos más confiables en el mundo. Podrían medir en términos de quiénes son los que matan más inocentes en el mundo, los que más proveen de armas en el mundo, los que peor tratan a los detenidos en el mundo, Gracias, etcétera, diputado. señora presidenta. Muchas gracias. Gracias.